Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Bienvenidos a esta sesión de identificación de patógenos endémicos prioritarios para la Organización Mundial de la Salud para investigación y desarrollo de vacunas. Pueden escuchar esta sesión en inglés, francés y español. Para poder hacerlo, por favor, accedan al globo del icono terráqueo en la parte posterior de la pantalla y seleccionen el idioma en el que quieren escuchar esta sesión. Ahora me presentaré en francés para nuestra audiencia francófona. Se faire, cliquez sur l'icône en forme de globe en bas de votre écran Zoom et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Vous avez anglais, français ou espagnol. And now let me say that in Y Spanish. ahora me Puede presentaré en escuchar esta español. sesión en español. Solo haga clic en el icono del globo terráqueo y seleccione el idioma en el que desea escuchar este seminario web. We'd be happy to know who's with us today. And so you can already introduce yourselves in the chat. A ver si todos se quieren, pueden presentarse en el chat comentándonos vuestro nombre, de dónde son y a qué organización pertenecen si lo desean. Podemos utilizar el chat. Si necesitan algún tipo de ayuda técnica, intentaré hacer lo mejor para poder resolverlo. Denme un segundo. Quiero ver que todos puedan acceder al chat. Si alguien tiene preguntas durante la presentación, por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas en la parte posterior de la pantalla de Zoom con el símbolo del signo de interrogación. Y luego las preguntas serán respondidas en la sesión de Q&A. Esta sesión está siendo grabada y la próxima semana estará disponible el link para poder acceder a la grabación. Espero que disfruten la sesión y le paso la palabra a Raman. Muchas gracias, Alexander. Sean todos muy bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este seminario online para hablar sobre un tema de trabajo muy importante que desarrolla la Organización Mundial de la Salud sobre la identificación de patógenos endémicos. Esta iniciativa es parte de la Agenda de Inmunización 2030 y tiene como objetivo identificar los patógenos que son claves para el desarrollo y la investigación de vacunas para satisfacer las necesidades de la población mundial. Estaremos hablando de algunos puntos clave y tenemos otras presentaciones y iremos de lleno con el panel sobre los patógenos clave y la naturaleza, los diferentes aspectos del desarrollo en las vacunas. Y también esperamos tener preguntas de todos ustedes y poder responder esas preguntas. Me gustaría invitar al doctor Peter Bryan de la Oficina Central de Inmunización de Vacunas y Productos Biológicos. Estoy muy contenta de estar aquí, les doy la bienvenida y también aprecio vuestro tiempo para poder estar aquí en esta reunión. Soy Kate O'Brien, soy directora de la Oficina IVB de la Organización Mundial de la Salud y estoy feliz de estar aquí, compartir algunos de los detalles de este nuevo estudio de la OMS que habla sobre los patógenos endémicos para el desarrollo de vacunas. Ustedes sabrán que es el primer esfuerzo de la OMS para priorizar el desarrollo de vacunas para patógenos endémicos. Y esto es algo que tendrá impacto en las comunidades a nivel mundial y va a complementar otros trabajos de priorización de patógenos que se realizan en todo el mundo y que trabajan juntamente con desarrollos de vacunas contra epidemias. Este estudio sobre patógenos endémicos marca y prioriza que está basado en algunos factores que son importantes para quienes toman la decisión en el desarrollo de las vacunas. Por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, la carga de la enfermedad y otras cosas más. Entonces, ustedes verán que el enfoque que usamos está basado en un enfoque basado en la evidencia
Y esto responde a los factores que se consideraban importantes para este estudio. Los patógenos, en este caso, han surgido de este análisis porque en este caso, estábamos trabajando con un análisis de decisión multicriteria junto con expertos nacionales, pero cada patógeno emergió de este estudio de criterios. La lista global está formada por los patógenos más comunes que hemos identificado en diferentes regiones. Y como resultado es que hemos identificado 17 patógenos para los cuales se necesitan vacunas de manera urgente. Y esta lista confirma las prioridades que han sido dejadas, enfermedades que han sido dejadas de lado, como la malaria, por ejemplo. Y esas son enfermedades que, por supuesto, se llevan millones de vidas todos los años. Pero esta lista también resalta los objetivos como las nuevas vacunas, como ejemplo de la neumonía, que es sobre todo preocupante a lo largo de este proceso por la resistencia antimicrobiana. Quiero volver a enfatizar que esta lista se centra en los patógenos endémicos. No cubre patógenos potencialmente pandémicos, epidémicos. Esos se harán con otro proceso de priorización diferente. Este trabajo refleja las prioridades y apoya los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030, que es una estrategia a nivel mundial de inmunización, y quiere asegurar que todos de cualquier edad, en cualquier región, puedan beneficiarse para poder estar protegidos ante cualquier enfermedad. Se ha trabajado con diferentes partes interesadas para el desarrollo y la innovación en vacunas. Hay muchas partes que forman parte de esto. Hemos podido evaluar el progreso de estos patógenos prioritarios y vemos que los predominantes, hay un impacto predominante, sobre todo en los países con ingresos, una renta baja y media. Entonces debemos de esta manera facilitar el acceso a las vacunas. Así que quiero agradecerles a todos estar aquí hoy con nosotros por vuestro compromiso en seguir trabajando en esto juntos, en el desarrollo y la investigación sobre las vacunas y espero que podamos generar un impacto en la salud global y local, centrándonos en las prioridades que tienen las regiones y las comunidades y haciendo llegar nuestras vacunas donde son tan necesarias. Esta lista de patógenos es algo que permitirá a todas las partes interesadas poder mejorar y llegar a diferentes zonas y áreas de trabajo. Y ahora seguimos con otro panelista. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Kate, por resaltar los atributos tan claves de este trabajo, que es la primera vez que hacemos una lista prioritaria de patógenos endémicos. Quiero invitar al doctor Matthews Agopsovics para que nos comente cómo hemos llegado a identificar esta lista de patógenos. Matthews, muchas gracias, Kate and Raman, por estas palabras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Matthews Hasso Agopsovics. Trabajo también en el Departamento de Inmunización en la Organización Mundial de la Salud. Y quiero comentarles lo que hicimos, cómo llegamos allí y cuáles fueron los resultados. Comenzaré con los resultados. ¿Qué es lo que hemos producido? Hemos identificado 17 patógenos endémicos prioritarios para los que deben realizarse investigación y desarrollo. Fíjense que en la parte exterior pueden ver la lista de patógenos prioritarios, desde virus, bacterias, parásitos, una lista muy amplia. En la parte izquierda pueden ver una publicación reciente donde se describe el proceso que hemos realizado para poder identificar esta lista de patógenos. Y luego
al final de la presentación, les explicaré un poco los pasos que seguimos y los resultados que hemos obtenido en un poco más de detalle. ¿Cuál es el objetivo? Identificamos cuáles serán las prioridades de investigación y desarrollo para los patógenos globales. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque creemos que como una comunidad sanitaria mundial debemos centrar los esfuerzos en desarrollar vacunas contra los patógenos que más afectan a las comunidades del mundo. Estos son los patógenos que causan infecciones, muertes y mucha carga. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos acelerar el desarrollo de vacunas, alineando, juntando todas las partes interesadas en la inmunización. Y también porque queremos seguir, incluso con los avances, como ha mencionado Rama también, con la estrategia de inmunización para esta década. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hemos aplicado 4 principios centrales de la Agenda de Inmunización 2030. Primero, nos tenemos que centrar que este enfoque está centrado en las personas, que las vacunas que se desarrollan satisfacen las necesidades de las personas afectadas por patógenos. Está basado en datos, es un enfoque sistemático y basado en pruebas para identificar prioridades. Está también basado en la colaboración, es decir, con regiones y partes interesadas que van a desarrollar estas vacunas. Y también son propiedades de los países, es decir, que los países y las regiones puedan traducir estas prioridades en materia de vacunas y estrategias a nivel local. El proceso que realizamos para poder hacerlo, bueno, lo hemos hecho en función de un sólido proceso de investigación que participaron países y regiones que ayudaron a crear esta lista de patógenos prioritarios. Primero lo que hicimos fue revisar el entorno. ¿Cuáles son las vacunas que actualmente existen, las estrategias de las que podemos aprender? En segundo lugar, juntamos información y la sintetizamos y luego realizamos encuestas, en los que consultamos a expertos qué es importante para ellos cuando tienen que tomar una decisión. Basados en esa información y en el análisis, logramos identificar las prioridades en materia de patógenos y, por último, supervisamos y actualizamos lo que consideramos la información, la lista prioritaria. Y ahora veremos algunos de estos pasos un poco más en detalle. Primero dijimos que veamos un poco cuál era el entorno. ¿Cuáles son las prioridades existentes? ¿Qué prioridades entraban aquí? ¿Y qué hemos aprendido de esto? Entonces, identificar los patógenos que tenemos que incluir y al hacerlo, vemos muchas preguntas de cribado para centrarnos. Primero, por ejemplo, no queremos tener patógenos que causen enfermedades infecciosas no emergentes, debido a que hay otras iniciativas de la OMS que identifican patógenos para enfermedades endémicas. Y también nos centramos en patógenos que no tengan vacunas autorizadas o que si estas, en este caso, no satisfagan las necesidades de las poblaciones, como por ejemplo una vacuna del dengue que se puede dar a poblaciones donde la población está expuesta a la infección. Queríamos centrarnos en patógenos que tengan candidatos en desarrollo clínico y creemos que esto es porque tiene un alto tasa de éxito. Y también queríamos centrarnos en patógenos prioritarios en las hojas de ruta, en el perfil de los productos o del valor de las vacunas o que sean recomendados por asesores regionales. Y esto nos llevó primero a una lista de 26 patógenos que teníamos que evaluar, que incluían 13 bacterias, 9 virus y 4 parásitos. Una vez identificados los los patógenos, teníamos que evaluar qué criterio utilizaríamos. Y nuevamente hemos
revisado todas las estrategias disponibles y pudimos identificar 8 criterios de priorización definidos a través de expertos en la metodología. Y esta criteria era, por ejemplo, las muertes anuales en niños menores de 5 años y en mayores de 5 años, los años perdidos por discapacidad, la carga social y económica por caso, las perturbaciones debidas a los brotes, la contribución a la desigualdad, la contribución a la resistencia de los antimicrobianos y la necesidad insatisfecha de prevención y tratamiento. Una vez identificados los patógenos y el criterio que utilizaríamos para evaluarlos, recolectamos la información para analizar. Primero, recolectamos información de cada patógeno a través de estos 8 puntos de criterio. Teníamos criterios cuantitativos puntados de la carga mundial de enfermedades de 2019, los números de Duarte, la contribución a antimicrobianos, pero también teníamos información cualitativa basada en búsquedas bibliográficas, perfiles de valor de vacunas y también comentados por expertos. Basados en eso, pudimos categorizar los patógenos respecto a la carga desde muy baja a muy alta. Y pueden ver aquí a la derecha que tenemos los diferentes patógenos y en la columna arriba tenemos que en cada célula describen la carga para ese patógeno y ese criterio. Y hemos multiplicado esto por todas las regiones de la OMS. Esto ha sido revisado por expertos regionales, expertos en enfermedades, para asegurarnos de que esto era armonizado, sistematizado y basado en la información más relevante y más actualizada. Luego lo que hicimos fue realizar encuestas. Se utilizó algo que se denomina análisis de multicriterio de decisiones, que es una metodología muy sólida para evaluar intervenciones sanitarias, sobre todo cuando hay múltiples perspectivas y nos permite hacerlas de una manera no sesgada. Teníamos encuestas elaboradas en patógenos para los que cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. También teníamos eh, diseminación objetiva y eso se ha hecho a través de correos electrónicos a actores políticos, profesionales de la salud y otros miembros del noviembre del 2022 a abril del 23. Luego, lo que se pedía es que los participantes realicen la encuesta sin ningún nombre de los patógenos, sin que se sepa el nombre del patógeno, y puedan elegir entre un patógeno hipotético y cuál sería el valor en su región, y luego con una herramienta se calculaba el peso del criterio multiplicado por la puntuación del patógeno. En este caso, podemos ver aquí en el gráfico luego de tener diferentes variaciones y con el algoritmo que hizo este cálculo, se multiplicó eso por la información de quienes participaron y se calculó una lista de 10 patógenos. Luego teníamos que identificar las prioridades de materia de patógenos para poder generar la lista global. Teníamos 17 patógenos y pueden verlos aquí en el gráfico. A la derecha tenemos algunos que son bacterias, que incluyen también parásitos. Aquí pueden ver que hay diferentes bacterias y virus que afectan a diferentes grupos en diferentes regiones del mundo. Esto es algo muy sólido. Lo que hemos hecho es incrementar el número de respuestas en grupos. No hemos querido omitir ningún tipo de información. Aquí
lo importante es que la Agenda de Inmunización 2030 lo que nos menciona es que estos patógenos son diversos y reflejan la prioridad de todas las regiones y afectan a las personas de todas las edades y de nivel de ingreso. Permítanme adentrarme un poco más en esto, en los resultados. ¿Por qué se deben priorizar estos patógenos? Fíjense a quién está en riesgo de infección de- por estos patógenos. Fíjense que en la parte exterior del círculo tenemos los patógenos y en la parte interior tenemos las poblaciones que están en riesgo. Lactantes, niños, gente mayor, grupos de riesgo, que tendrán el impacto de ese patógeno. Fíjense que el grupo está indicado con un color. Vemos también que los patógenos prioritarios no afectan a todas las personas por igual. Casi todos los patógenos afectan a lactantes y niños. Y también tenemos algunos patógenos que afectan a los ancianos, a la gente mayor y a los grupos de alto riesgo. Pacientes con un compromiso, por ejemplo, inmunitario o pacientes hospitalizados. Cuando vemos los resultados nos preguntamos, ¿por qué se ha dado prioridad a estos agentes patógenos? Y la principal razón es porque muchos de esos causan enfermedades y causan muertes, y su contribución a las muertes ha sido uno de los criterios principales en la decisión, en el por qué eh, armar esta lista. También porque son muy resistentes a los antimicrobianos o también están asociados, por ejemplo, a la tuberculosis, a la neumonía, o porque están asociados a un elevado uso de antimicrobianos, y los podemos ver aquí. También porque causan brotes que perturban la vida cotidiana, como por ejemplo el virus del dengue, y porque también incrementan la desigualdad social, impactan a las poblaciones eh, marginalizadas, como por ejemplo la tuberculosis. ¿Cuáles regiones son infectadas por estos patógenos? Podemos ver que hay diferentes regiones que luchan con diferentes patógenos, por ejemplo, el VIH, el TB, el Staphylococcus aureus, el Escherichia coli y la neumonía han sido señalados como prioritarios en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Existen 4 patógenos que han sido identificados como prioritarios en todas las regiones, como el virus, la hepatitis C, el virus sincitial respiratorio en este caso. Y hay algunos patógenos que reflejan una carga regional, como por ejemplo el falciparum que genera la malaria, y este se identificó como prioritario únicamente en África, y el virus del dengue en el sudeste asiático, por ejemplo. Estos son 17 patógenos que debemos priorizar para desarrollar. Pero, ¿qué debería hacerse para acelerar la investigación y desarrollo de las vacunas de estos patógenos? Tenemos dentro de las acciones, tenemos las características que deben estar basados en dónde, para qué región tiene que ser y en el desarrollo de las vacunas de estos patógenos. La primera categoría es la investigación, y aquí tenemos patógenos que son candidatos para algunos desarrollos y otros que tienen también desafíos técnicos. Por ejemplo, HIV, Klebsiella pneumoniae, hepatitis C. Necesitamos identificar cuáles son las brechas, los espacios que tenemos que completar con información. Hay que mejorar la vigilancia, las estimaciones de la carga, desarrollar perfiles de productos diana, evaluar y desarrollar herramientas para mejorar la viabilidad técnica. La segunda categoría es el desarrollo avanzado de productos. Aquí tenemos mm, patógenos diversos, incluyendo aquellos que están en este momento en estudio, como por ejemplo el norovirus o también el Shigella species. Y aquí recomendamos acciones como estimular la inversión, generando
conciencia sobre el impacto, desarrollar herramientas para la toma de decisiones, como correlatos de protección, y crear consensos sobre las vías normativas que deben ser aprobadas y las políticas. Y de esta forma asegurarnos que estas vacunas estarán en el futuro disponibles en todos los países. Y la última categoría es prepararnos para aplicar esto. Y en este caso veremos enfermedades con eh, algunos ejemplos de estos patógenos son el Escherichia coli o la tuberculosis microbacteriana. Y aquí nos queremos asegurar de generar conciencia sobre estos productos. Tiene que haber políticas para que se puedan introducir en el largo plazo. Tenemos que establecer mecanismos de acceso equitativo, reunir pruebas necesarias para que se puedan tomar decisiones políticas. Y por supuesto tenemos que eh, controlar a los patógenos con vacunas en ensayo de fase 3 y también aquellos con vacunas que ya tienen el aval de una decisión política. También quiero comentar que ha habido unas actualizaciones en esta lista. Este es un ejercicio realmente muy sólido y hemos utilizado diferentes fuentes de información. Lo que hicimos al final del ejercicio es reconocer la carga del virus del dengue y hemos actualizado información sobre el virus del dengue. Por ejemplo, este es un ejemplo de cuán sólido es este ejercicio. ¿Qué podemos esperar de cómo se utilizará esta lista? La idea de esta prioridad es informar las estrategias a las partes interesadas y que estas prioridades se puedan considerar en un contexto global, mundial y a nivel también nacional. Y aquí tenemos unos ejemplos específicos. Por ejemplo, en la industria, queremos que esta lista pueda brindar una guía, vacunas que impacten eh, aquellos afectados en comunidades donde se causan muertes y enfermedades. También respecto a la financiación, crear capacidad para la investigación y desarrollo de vacunas, cuáles se tienen que investigar, en cuáles tenemos que centrarnos que necesitan desarrollo. Y también responsables políticos, generar concienciación sobre los proyectos. Respecto a las partes interesadas a nivel mundial, la OMS genera actividades donde informa, donde se hace la generación de pruebas, investigación y desarrollo, formulación de políticas, sobre todo en entornos de bajos recursos. Luego también tenemos Gavi, que informa de la estrategia de inversión de vacunas, y la Agenda 20 de Inmunización 2030, que supervisa el programa de investigación y desarrollo mundial de nuevas vacunas. Y luego me gustaría finalizar con algunas conclusiones. Como comunidad sanitaria mundial tenemos que centrar los esfuerzos en desarrollo de vacunas contra patógenos que más afectan al mundo. Y lo tenemos que hacer. Para poder lograrlo hay que colaborar con regiones y países y conocer sus necesidades. Muchas veces se han tomado decisiones sobre vacunas prioritarias y solamente se ha considerado a nivel mundial. Y por eso queremos cambiar esto. La lista global de patógenos prioritarios se elaboró reuniendo todos los patógenos identificados por regiones. Y esta lista ha reafirmado las prioridades que siempre han existido, como por ejemplo el HIV, la malaria, la tuberculosis, pero también se identificaron nuevas prioridades. Esta lista de patógenos prioritarios es un ejemplo para trabajar juntos y que se lidere también a nivel de país, a nivel regional, y es un principio básico que está en la Agenda de Inmunización 2030. Este trabajo también brinda diferentes perspectivas que apoyan la comunidad de desarrollo de vacunas, como la necesidad de vacunas combinadas, mejorar las existentes o mejorar también la capacidad de investigación regional y de cómo responder en un contexto regional. Esta lista no no intenta ser restrictiva, es un proceso sólido de encuestas, de trabajo con regiones,
debe leerse en conjunto con otras pruebas, por ejemplo, la viabilidad del desarrollo de vacunas y estrategias de investigación y desarrollo existentes. Me gustaría nombrar a toda la gente que ha contribuido a este análisis. Les agradezco muchísimo a todos. Y con eso me gustaría agradecerles a todos por escucharme y bueno, estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Matthews, por s- mostrarnos este trabajo y resaltar los aspectos clave de cómo hemos llegado a esta lista de patógenos. También esto nos da un mecanismo para poder debatir junto con el panel, con los miembros del panel y con diferentes partes miembros de fundaciones, fabricantes de vacunas, investigadores. Y hoy junto con este panel la idea es poder ver cómo este enfoque de priorización de patógenos va a informar y a impactar el desarrollo de vacunas, que todos sabemos que es extremadamente complejo. Una vez dicho esto, me gustaría invitar a un colega. Me gustaría que también se presente. El panel tiene diferentes miembros de diferentes partes. Tenemos a la doctora Ruth Caron, al doctor Charlie Vela, al doctor Kapil Mehtal, Ariane McGay, Marta Tofet, doctor Sonali Kochar y la doctora Helen Rees. Le puedo pedir a mi panel que por favor se presenten, empezando por Ruth. Buenos días a todos, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Soy Ruth Karen, soy pediatra y profesora en, en el Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y también soy presidenta de PDVAC. Hola, ¿qué tal? Soy Charlie Weller, soy directora del equipo de prevención y enfermedades infecciosas y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Gracias. Gracias, Charlie. Capil. Muy buen día a todos. Soy Kapil Mehtal. Trabajo con Cyrus Life Sciences, un fabricante, y también soy director de un centro sobre ciencias de la salud. Y soy miembro del Comité de Expertos de India. Y también he sido miembro de la Alianza Gavi. Gracias, Kapil. Ariane. Hola a todos. Estoy realmente feliz de estar aquí con este panel. Soy Ariane McGee. Trabajo aquí en la parte de salud global de GSK. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy, bueno, representando a GSK, de hecho. Gracias, Ariane. Marta. Hola a todos. Soy Marta Tufet Bayona. Soy directora de Gavi y estoy trabajando con la estrategia mundial de la Alianza Gavi. Sonali. Hola a todos. Es un placer estar aquí hoy y ser parte de este panel. Soy Sonali Kochar, profesora del Departamento de Salud Global en Washington y también soy vicepresidenta de PDVAC y estoy feliz de estar aquí hoy. Gracias, Sonali. Helen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación.
Estoy muy impresionada por todo el trabajo que la OMS ha estado realizando sobre estos patógenos. Realmente creo que es excelente. Fui directora de la SAGE y de RITAC de África. Y también formo parte de este grupo consultivo de técnico regional. También he formado parte de diferentes grupos de trabajo, también como el comité, por ejemplo, de trabajo para polio. Y también con una iniciativa sobre patógenos. Gracias, Ellen. Ruth, vamos contigo primero. Desde un punto de vista de investigación sobre vacunas, basados en la priorización y en las listas de patógenos sobre el desarrollo y la innovación que hay respecto a vacunas, ¿cuál es la brecha sobre investigación que podríamos abordar con estos? Muchas gracias, Raman. Me gustaría centrarme, no sé si la gente conoce desde las diapositivas que mostró Mateos, que hay algunos patógenos que han surgido, que son prioritarios. Y realmente me gustaría centrarme en otros patógenos de la Klebsiella. ¿Cuáles son los problemas técnicos o biológicos o relacionados que tienen con estos patógenos que tienen que ser abordados? Por ejemplo, para la Klebsiella hay una cuestión si hay múltiples patógenos que deben usarse o hay algunos antígenos adicionales. También hay cuestiones sobre si habrá algún desarrollo extra vinculado con esto. Pero lo que me gustaría realmente para que la gente piense son los casos de uso. Si uno va al apéndice, a la última parte de este paper, verán todos los casos de uso detallados. Y aunque tenemos prioridades diferentes para diferentes regiones, los casos de uso para vacunas, para estos patógenos, también son diferentes. Por ejemplo, para la Klebsiella, en muchos países, en la parte norte, se vacuna a los adultos mayores para prevención. En países de renta media y baja, el centro se realiza desde otras edades, como por ejemplo en el caso de la inmunización materna. En los países del norte global, el centro es, por ejemplo, la meningitis e infecciones de tejidos blandos, y en otras partes del mundo puede que también sea infecciones de tejido blando, pero la idea, por ejemplo, es prevenir la fiebre reumática. Entonces, me gustaría lograr igualdad global y una concordancia entre la Agenda 2030 sobre cómo trabajar juntos y cómo crear estas vacunas y cómo evaluarlas para que se haga teniendo en cuenta los casos de uso. Por ejemplo, por Klebsiella van a necesitar saber, por ejemplo, tendrán que tener en cuenta la inmunización materna, qué clase de anticuerpos se transfieren, cuáles serán aquellos que protejan y potencialmente también si hay alguna posibilidad de una combinación de vacunas, porque saben que si tenemos suerte, la inmunización materna, una inmunización completa le brindará también inmunización al bebé. Entonces, yo creo que esa sería un poco mi recomendación sobre la investigación, es decir, tener este uso de casos de manera homogénea. Muchas gracias, Ruth, por resaltar esos casos clave y esos ejemplos y sobre cómo podemos usar estos
casos de uso. Yo sé que no es fácil cuando miramos, observamos los diferentes patógenos y cómo informamos todo eso. Charlie, tú, por ejemplo, tú que ves el desarrollo de las vacunas, ¿cómo ves este ejercicio hacia las estrategias, basado en las estrategias y también basado en la complejidad que ha comentado Ruth? Como primero me gustaría decir que ha habido realmente un bache, una grieta durante mucho tiempo. Pero con tu pregunta, lo que es importante aquí para quienes dan fondos, en este caso, y quienes apoyamos el desarrollo en estadios tempranos, es importante ser conscientes de esta priorización desde el punto de vista de las políticas y de quienes se encargan de la inmunización, teniendo los fondos, la investigación para poder abordar esas políticas y también los trabajos de los eh, profesionales de la salud y el resultado que puede brindar tener esta vacuna. Yo trabajo con las enfermedades infecciosas y nos centramos en enfermedades infecciosas en Sudeste Asiático y África y tenemos información extra. Entonces nos fijamos en nuestras estrategias, los planes, lo hablamos todos con todas las partes interesadas y sabemos que la priorización es una de todos los enfoques que tenemos. También hablamos de la posibilidad del desarrollo de estas vacunas y también coordinamos con otros eh, personas que brindan fondos. Entonces necesitamos todos estar alineados y trabajar juntos. Nosotros en este campus hemos incorporado la información preliminar de este ejercicio en la estrategia para un proceso de priorización para poder recaudar fondos. Por ejemplo, esto ya se está utilizando esta información en la información que nosotros estamos compartimos para poder obtener fondos. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Veo que ha quedado muy claro que ustedes ya de hecho están utilizando este ejercicio, esta información y viendo cómo pueden mejorar y obtener socios y fondos para poder desarrollar esto. Si puedo, por ejemplo, Capil, ir contigo como un socio fabricante en esto, representando a un grupo, al sector de los fabricantes de vacunas que brindan suministro con miles de dosis de vacunas en todo el mundo. ¿Cuáles son los desafíos que como fabricante tienes que enfrentar? Y si esto te ayuda en tu ejercicio un poco de gestión de portfolio o hay alguna otra estrategia que utilices para poder atajar esto. Podríamos clasificar los desafíos que enfrenta un fabricante en cuatro categorías. La primera sería el obtener monitoreo e información epidemiológica. También obtener información genómica y poder seguir la evolución de los patógenos para luego pensar en las vacunas. Es evidente, por ejemplo, esto lo podemos ver con un virus como el pertussis o el HIV. El segundo desafío es la disponibilidad en y en este paso la falta de
de esto lo que genera es que muchas veces no haya disponibilidad de esta información y también enfrentamos desafíos regulatorios. Y esto puede hacer, es algo que realmente lleva mucho tiempo. También existe un panel como de patógenos y lo que se evalúan son si son candidatos para poder, para inmunización. También en términos de anticuerpos, por ejemplo, específicamente, sobre todo en la parte de evaluación clínica. Yo creo que la mayoría del tiempo los patógenos no existe disponibilidad. En los 4 años, por ejemplo, que puede durar una investigación, al- también el hecho de la inversión, lo que hace muchas veces es que no tengamos quizás candidatos. Y en India, por ejemplo, tenemos modelos de control de infecciones que están disponibles. Tenemos diferentes otros modelos que han mostrado un alto beneficio. También lo que tenemos, yo creo que teniendo el trabajo de las agencias y los diferentes países en las regiones, quiero hacer hincapié que esto es algo que va a beneficiar a todos los países. La disponibilidad de este tipo de lista de patógenos será muy útil en términos de tasas de mortalidad, de morbilidad, carga económica también es social. Y esto servirá también como una herramienta para poder implementar y llevar a cabo con los socios, las partes interesadas, los reguladores, la sociedad civil, los profesionales de la salud. Y se ha también hecho diferentes desarrollos de modelos de estas vacunas, que es material que está también disponible y que se puede traducir y presentar. Hay diferentes también papers y políticas que están disponibles, como también documentos sobre apoyo financiero. Esto es algo que se tiene que realizar a nivel global, el encontrar fondos. Gracias. Gracias, Kapil, por resaltar los aspectos sobre cómo poder comenzar con esto. Y también al hablar con Charlie, remarcando la importancia de tener fondos para llevar adelante los estudios. Quería preguntar a Charlie si en este ejercicio de priorización y hablando, por ejemplo, con diferentes miembros de otros países, hay otros tipos de desafíos u otros mecanismos que deban recibir apoyos, fondos. Con el enfoque de protección, esto realmente es un momento justo con el proceso. Los diferentes proyectos que brindamos apoyo, por ejemplo, hemos realizado uno con CEPI, que han hecho uno sobre pandemias, otro con patógenos endémicos. Aquí la consulta es hacerle un poco sobre los desarrolladores de estos productos y para el futuro yo creo que queda mucho por hacer. Mm, Esperamos que otras personas puedan brindar fondos y apoyar esta lista prioritaria de patógenos para poder priorizar en el desarrollo e innovación de las vacunas. Muchas gracias, Ali. Yo creo que es un aspecto clave. Estamos realmente deseosos de este desarrollo de vacunas. Con ese entorno
Desde el punto de vista de GSK, como fabricante, por ejemplo, ¿cómo ven estos atributos en términos de este ejercicio de priorización de patógenos? ¿Cómo se informa a quienes toman las decisiones desde el punto de vista de desarrollo de vacunas y quienes fabrican las vacunas? Gracias por la pregunta. Quizás les dé un poco de contexto antes de responder. Nosotros tenemos un compromiso con la salud global y con inversión en los siguientes 10 años para poder acelerar este tipo de trabajos. Se están desarrollando más de 30 atributos y medicinas respecto a enfermedades infecciosas, por ejemplo, tuberculosis, malaria, HIV y patógenos. Respecto al esquema global, la idea aquí no es solamente hacer un beneficio, sino desarrollar productos que tengan un impacto beneficioso en la salud de la gente. Y para nosotros es importante asegurarnos que nuestros recursos de desarrollo se centran en las áreas que más lo necesitan y esperamos que también haya una demanda para esos productos. Nosotros por eso damos la bienvenida a estos reportes sobre la priorización de estos patógenos. También vemos cómo vamos a invertir nuestros fondos, cómo evaluamos esos fondos que invertimos. Quizás me gustaría decir que apreciamos que este informe representa un punto de vista original y una consulta sólida, un análisis sólido con partes interesadas a nivel nacional, regional, mundial. Y yo creo que llega un momento justo porque con este panorama complejo de vacunas, gente que en este momento hay dudas sobre la vacunación, hay problemas con la financiación, sabemos que hay una necesidad grande sobre saber cuáles vacunas priorizar. Entonces, cualquier idea que podamos obtener, cualquier sugerencia que surja de un análisis robusto, es realmente muy útil para nosotros para poder navegar este panorama tan complejo. Muchas gracias, Ariane, sobre todo por subrayar este mecanismo que es tan complejo. ¿Cuáles son los desafíos que ves como un desarrollador de vacunas a nivel global? Sobre todo respecto a estos patógenos endémicos que están en diferentes regiones. Por supuesto, tenemos muchos desafíos importantes desde el punto de vista científico, pero también tenemos otros desafíos, pero me gustaría remarcar que hay muchos desafíos para nosotros como empresa navegando estas políticas que hay. Sabemos que hay diferentes vacunas, diferentes políticas, medidas regulatorias, pero sabemos que también falta claridad desde el punto de vista de la decisión, desde el punto de vista del tiempo. Hay no hay certeza, sobre todo respecto al costo de los productos y también el plazo de tiempo hace que se retrase el acceso de las vacunas. Algunas de las preguntas, de los temas que estamos hablando últimamente, debatiendo, es, por ejemplo, ¿qué información adicional se necesita previamente para poder tomar una decisión respecto a fondos, a apoyar el tema de las vacunas? O si, ¿qué combinaciones se tienen que hacer sobre todo en temas de costo también y efectividad entre las vacunas, y también temas sobre eh, el beneficio que se tiene también sobre la utilización. Y también algo que voy a repetir, es llevar vacunas al mercado, que es un ecosistema como que tiene que ver muchas partes involucradas, desarrolladores, investigadores, empresas, fabricantes. Con todo esto en mente, realmente apreciamos este casos de uso que se centran
y centran la atención en las sugerencias, en los siguientes pasos a tomar. Tenemos también que tener en cuenta los consensos sobre los caminos regulatorios que se necesitan, la información adicional y entre otras cosas. Para nosotros este informe llega en un momento muy justo, es muy útil y también es otra de las herramientas de la OMS que valoramos. Todos estos son realmente elementos muy útiles para nosotros, sobre todo para brindar mayor conciencia y alineación entre todos los miembros, para que todos podamos finalizar al final con desarrollando una vacuna que llegue al mercado. Gracias, Erin. Ariane, eso realmente nos da una visión sobre el desarrollo y trabajo de los fabricantes y su punto de vista, sobre todo de un mecanismo de pool que tienen las vacunas. Marta, tú, por ejemplo, como una parte involucrada clave en este panorama, ¿cómo se prioriza? ¿Cómo sirve esta identificación de patógenos prioritarios? Quizás les daré un poco antes de contexto, antes cómo decidimos qué vacuna agregar al portfolio de Gavi. Como saben, Gavi apoya la vacunación de la mitad de los niños en el mundo. Ustedes imagínense la cantidad de niños y países. Con el número que se incrementa de vacunas disponibles, tenemos que tomar decisiones sobre qué vacunas incorporar al portfolio. Tenemos vacunas para más de 99 enfermedades. Tenemos también la estrategia de vacunación. En este caso, observamos el proceso del desarrollo de la vacuna e intentamos evaluar el impacto de esta vacuna, no solo desde el impacto de la salud, sino también, no solo la eficiencia, sino también desde el punto de vista económico, el retorno de esa inversión y también otros aspectos sobre la igualdad y también desde el riesgo por la salud global. La idea es comprender cuál es la demanda para estas vacunas y esto entonces esta clasificación es muy importante porque nos da una mejor idea de cuáles son las prioridades y para que las vacunas también estén cada vez más disponibles. Quizás desde un punto de vista más regional. Entonces, esta información es muy interesante tenerla y muy útil para nosotros. La clasificación propuesta, por ejemplo, ayudan realmente a trabajar sobre esto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la preparación para implementación, hay 5 enfermedades los que Gavi ya ha recibido fondos para poder trabajar con esas enfermedades, estreptococos, tuberculosis entre ellas. Y estamos muy interesados en los resultados de este estudio y anticipamos que estas listas será un recurso muy valioso para todos, para que podamos seguir priorizando esta lista juntos, por ejemplo, en los criterios claves sobre el impacto y los sistemas antimicrobianos. Así que realmente esperamos poder brindar todo el apoyo y que sea aún mucho más en lo que respecta al análisis y el proceso de toma de decisiones. Muchas gracias, Marta, por brindar el contexto desde el punto de vista de Gaby. Si puedo, por ejemplo, preguntar a Sonali, ¿cuáles serían las prioridades globales desde el punto de vista de la parte política? Muchas gracias, Ramón. Les doy un poco de
contexto. Es la junta de consejo principal para Gavi y para la erradicación de la polio a nivel mundial. Hay políticas sobre tecnología, erradicación de enfermedades e innovación para vacunas. Y SAGE lo que hace, aconseja a países sobre programas de inmunización, también al NITA y técnicas a grupos de técnicas de inmunización, también defensa de la vacunación. Últimamente, por ejemplo, en vacunas, sobre todo como las infecciones últimamente de la viruela del mono, Mpox. Esto que sirva como guía a diferentes políticas y se consideren las vacunas con nuevas indicaciones para el uso en salud pública, que se mejoren las vacunas, que se cambien el calendario de vacunación, que podría hacerse, por ejemplo, que haya más tecnología nueva que se pueda utilizar y también intercambio de información entre RITAC y NITAC y la OMS y los países para que puedan comprender cuáles son las prioridades y los procesos de vacunación, reducir los tiempos de precalificación, trabajar con las partes asociadas en diferentes estadios de desarrollo de vacunas, preparar también suministros de vacunas en el caso de escasez, evaluar las listas de recomendaciones, los papers, balísticas, las guías de implementación y el feedback de la OMS a nivel regional que se considere también dentro de las políticas de recomendación. Estos son algunos ejemplos. Nosotros sabemos que tenemos una vacuna efectiva, pero solamente un 21% de los adultos están vacunados. Luego de esta evidencia, hemos recomendado una dosis en el esquema de vacunación y es algo que se ha implementado en 77 países y debería ser algo más sencillo de implementar, por ejemplo. La segunda es la vacuna de la tuberculosis, es la más fácil quizás y es un patógeno que se ha identificado también en el proceso y la evidencia de la OMS realmente ayudó en un estadio 3 de ensayos a todos los reguladores, a los actores políticos y a las partes interesadas en este tipo de ensayos y en la observación de información. SAGE también revisó este tipo de vacunas para adultos y también estamos hablando del patógeno de la rubiola, por ejemplo. Entonces, es muy importante que se realice una lista de patógenos como estos que he nombrado anteriormente. Gracias, Nali, por darnos los ejemplos de cómo se toman las decisiones respecto a vacunas. Marta, volvemos contigo. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden mejorar y asegurarnos las vacunas que están fuera de esta lista de priorización, pero que al final puedan participar? Tener una vacuna es algo fantástico, es el primer paso y la primera batalla ganada. Tener una vacuna que se pueda dar a los niños es a veces un desafío también. Para asegurarnos que la vacuna llega a aquellos niños difíciles de llegar, que llamamos esos niños que no han recibido ninguna vacuna, bueno, tenemos que tener mecanismos efectivos y un proceso de toma de decisiones también efectivo. Nosotros priorizamos, por ejemplo, las vacunas que queremos ingresar en el portfolio. Si va a ser muy difícil implementar una vacuna, entonces vamos a necesitar recursos adicionales,
Tendremos que tener en cuenta diferentes consideraciones. Por ejemplo, pensando en la vacuna de la tuberculosis, que es algo que está en este proceso, que no tenemos una estrategia de inmunización de mayores, adolescentes y niños. Entonces es un desafío poder acceder a ellos. Es importante que en estadios tempranos de investigación y desarrollo se puedan llegar a estos niños. Realmente quiero hablar de el acceso a la población, el costo de oportunidad que esto tiene, el llegar a la población local. Y hablaremos de esto todo el tiempo, sobre estas decisiones y las comparativas y los análisis sobre las distintas vacunas. Pero tenemos que estimar los costos de estrategia de dar estas vacunas. Necesitamos los fondos para poder acceder a todos los niños. Esto es algo variable que depende de la vacuna, depende del contexto, depende de dónde estén operando, si es una zona de conflicto en un país muy grande. Entonces es muy importante que podamos generar esa evidencia. Y respecto a la investigación y desarrollo, tenemos que tener en cuenta la evidencia sobre cómo la inmunización puede llevarse a cabo. Hay un número de brechas, de lagunas que tenemos que completar, que tenemos que integrar, por ejemplo, con otros sistemas ya existentes de salud, como por ejemplo la vacuna de la malaria, que se puede integrar con otras medidas de control de la malaria. Y realmente pensamos vacunas maternales o para madres gestantes. Y esto es algo que puede ayudar el número, sobre todo también a incrementar el número de visitas de mujeres embarazadas a centros de salud. Pero por otro lado también puede ser algo un poco disruptivo. Entonces tenemos que tener todo en cuenta y por eso es que necesitamos y hace falta de investigación en este aspecto. Hace falta mucho trabajo también y actividades que se puedan implementar, estudios para poder ver algún tipo de progreso o mejoras en este aspecto. En general, creo que es muy importante este documento que muestra la evidencia sobre las vacunaciones. Es un documento importante que resalta todas estas cuestiones, eh, quienes toman las decisiones políticas a nivel nacional, regional, mundial, que se pregunten sobre, en el momento de tomar las decisiones, cómo introducir una vacuna más allá de las cuestiones de licencia o las cuestiones regulatorias. Muchas gracias, Marta, por compartir esto. Helen, vuelvo contigo sobre la implementación, el desarrollo e innovación en vacunas. ¿Qué ves como los desafíos clave del contexto africano que necesitan considerar en esta lista, para esta nueva lista de patógenos? Bueno, primero me gustaría agradecer porque realmente hemos sido uno de los que han recibido contribución de este tipo de trojas. Yo creo que ya se mencionó, pero tenemos información epidemiológica muy limitada. Estamos realmente buscando, y sobre todo cuando hablamos con algo común, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio. Así que si no tenemos esa información, es muy complicado poder tomar una decisión. Este es uno de los grandes desafíos. El segundo es la prioridad, la competencia de prioridades. ¿Qué es lo que prestamos atención? La relevancia de las vacunas. Hay tantas otras cosas que tenemos que tratar desde el punto de vista de la salud. Entonces tenemos que hacer un caso de esto. Yo creo que esta lista va a ser muy útil para eso. Sin embargo, y yo creo que todos han escuchado luego del COVID, las, eh, los sindicatos africanos han estado realmente presionando por las vacunas, pero se entiende que esto ahora no ha terminado.
Hay muchos académicos en la región que están sacando el tema. El problema aquí es un desafío y tenemos número limitado de personal capacitado para poder hacer esto y también inversión limitada. Durante el COVID, uno de los grandes problemas fue la falta de inversión en ensayos clínicos y en investigación en este tipo de países. Entonces, los donantes muchas veces tienden o prefieren ir a países de rentas más altas y, y los países africanos serían los subcontratantes. Otra cosa también es que algunos de los productos tengan un mercado comercial limitado en la parte norte. Entonces, si es así, es muy difícil obtener inversión para poder desarrollar algunas de estas vacunas. Y es por eso que en este momento hay algunas entidades que están buscando financiamiento, mecanismos para poder lograr financiamiento para los países africanos, para la región africana. Otra cosa que quería comentar, que creo que ya se ha mencionado sobre respecto a los desafíos, es los fortalecimientos regulatorios. Si pensamos en las regulaciones, por ejemplo, que puedan aprobar los ensayos clínicos y luego las licencias de una manera un poco más autónoma y más sencilla. Eso sería realmente, esto representa actualmente otro obstáculo. Muchas gracias, Helen, por mencionar estos desafíos. Quiero que miremos ahora la lista de patógenos prioritarios y qué otra cosa se puede hacer a nivel global, las diferentes partes involucradas para poder mejorar la investigación y el desarrollo. ¿Hay algo más que se puede hacer, sobre todo cuando vemos a las prioridades que surgen en cada región? Yo creo que hay muchos donantes en este momento a nivel global que están empezando a priorizar la investigación africana y vemos que hay un énfasis y un liderazgo también. Pero lo primero que diría es que esta necesidad tiene que ser también una política. El fracaso de la inversión en instituciones de investigación académicas, la gente si no, no puede hacer su trabajo. Esto ha sido algo muy fuerte durante el COVID y necesitamos ahora invertir en nuevas iniciativas en- con fabricantes africanos. Quiero agregar que necesitamos pensar, por ejemplo, las vacunas de la tuberculosis. Pensemos pensar, por ejemplo, vale, se descubre el ensayo clínico, pero si tenemos que capacitar y hablar de un nivel de urgencia en la región africana para que se pueda implementar más rápido, que se puedan realizar esos ensayos clínicos. Yo creo que hay uno en este momento, se está realizando uno. Entonces, hay un gran debate sobre cuáles son las cuestiones referentes a la investigación que necesitan ser abordadas en estos estudios clínicos. Y muchos de los productos que han mencionado entre estos 17 no tienen programas. Así que realmente necesitamos ver qué significa eso para cada país. Gracias, Helen, por resaltar estos temas. Me gustaría agradecer a todos los panelistas por sus comentarios y por abordar los temas clave de la innovación y el desarrollo de las vacunas. Y espero que podamos seguir hablando, ahondando en los desafíos y en el uso potencial de esta plataforma de priorización de patógenos.
y que esto también sirva para informar a quienes toman las decisiones, a los expertos, que esto pueda llegar de manera global a diferentes regiones. Así que muchas gracias a los miembros del panel y yo creo que tenemos algunas preguntas que deben ser respondidas cuando, cuando miramos plataformas para estas vacunas, también hablamos de vacunas combinadas, así que por eso me gustaría preguntar a Gita. Brigitta, hola, muchas gracias, ha sido un debate fantástico. Estoy realmente feliz de ver tanta gente en este debate. Yo creo que Helen comentó un poco el escenario y la respuesta a esta pregunta. Ha sido un ejercicio muy útil, muy instructivo, con una lista muy grande de patógenos, en este caso unos 17, pero yo creo que con lo que hemos hablado con las partes interesadas, como por ejemplo la gente de los directivos de RightTag, un mensaje muy claro, que es que necesitamos pensar cómo se van a dar estas vacunas. Ser capaces de desarrollarlas es una parte del desafío, pero necesitamos pensar cómo vamos a implementarlas, cómo vamos a darlas. Espero que sea algo que podamos eh, resolver o llevarnos para pensar al final del día. También el debate está en cómo podemos pensar en una estrategia de combinación de estas vacunas, sobre todo para en las vacunas que, que, por ejemplo, quizás atacan un síndrome en particular. Entonces, ahora el tema es cómo estamos trabajando con este trabajo, a dónde vamos, a qué parte de la estrategia vamos con este trabajo, cómo podemos desarrollar un marco de trabajo para identificar una combinación de vacunas para desarrollos futuros. No todos de estos 17 sabemos que van a formar parte del programa de vacunas, lo sabemos. Entonces tenemos que trabajar, tenemos unos 18 meses para desarrollar este marco de trabajo. Y lo que quiero decir es que estamos comenzando a mirar qué vacunas desde un punto de vista masivo pueden ser beneficiosas para combinar. ¿Dónde vemos la eficacia al poner estas vacunas? Si podemos combinarlas, reducir el costo de entrega y también liberar espacio en los programas de aplicación. Entonces, eso sería un poco el punto de partida y esto lo vemos mucho en consultas con las partes involucradas, con agencias, para ver va- qué vacunas realmente tiene sentido combinar en qué regiones. Y también debemos observar qué tiene sentido combinar desde el punto de vista del candidato. Entonces, aquí estamos hablando del punto de vista técnico, comercial, especialmente la idea es que esto tenga sentido desde un punto de vista programático. Y yo creo que esta iniciativa, esta lista, nos está llevando a esto, es a un tema estratégico de combinación de vacunas. Y realmente estaremos deseosos de poder trabajar con ustedes y recibir consultas de todos ustedes en los siguientes meses. Gracias. Muchas gracias, Brigitte, por evaluar el siguiente nivel, que es lo que hay que hacerse cuando hablamos de hablar de las vacunas, de los objetivos claves y cómo la combinación de vacunas es tan importante. Sobre todo algo que tienen que tener en cuenta los desarrolladores globales y los fabricantes. Aquí la otra pregunta clave que me gustaría también abordar, no sé si Matthews puedes contestarme, es el análisis, la información. No sé si algún tipo de cuestión que nos quieras comentar. Te comentaré seguro más sobre la metodología y aquellos que estén interesados sobre la metodología, les invito a leer el artículo que está en la descripción
y también los lleva algunas de las referencias que describen la metodología. Pero este modelo, este análisis multicriteria es un enfoque muy sólido que nos permite ver diferentes intervenciones en contextos donde se necesitan desarrollar vacunas y al decidir qué criterio es más o menos importante para desarrollar la vacuna para este patógeno, así podemos identificar cuál es el patógeno importante. En ese análisis multicriteria, el beneficio es que nos permite analizar patógenos sin saber un partículo tiene una carga en esta región, en este lugar, o causa muertes. Aquí la cuestión es el conocimiento independiente, hacernos preguntas hipotéticas sobre cómo construir la perspectiva, saber la importancia, conocerla, generar la información y luego el análisis nos mostrará cuáles son las prioridades. Por algunas de las preguntas que he visto sobre el criterio que se usó y cómo es evaluado, para identificar la criteria, utilizamos este modelo de análisis multicriteria y lo que intentamos es que esto no se superponga, que este criterio no describa los mismos problemas. Si surge un criterio, por ejemplo, el número de muertes, que no haya otro criterio que esté muy cerca, muy asociado a ese criterio, para que sean independientes, no se solapen. Y esto es muy difícil de hacer porque a veces tenemos que asegurarnos que se ven diferentes problemas, por supuesto en un contexto de una carga, por ejemplo. A veces involucramos a distintos análisis expertos en este análisis multicriteria. Como resultado de este ejercicio, no solamente tenemos la lista prioritaria, pero si ven el anexo, tienen la importancia que los expertos le dan a los criterios que han sido evaluados, y eso varía entre unos porcentajes. Las muertes, por ejemplo, menores de 5, mayores de 5. Intentamos jugar con esos, incluirlos, otros los sacamos, pero están dentro de las prioridades globales. También hay otra pregunta sobre información, cuáles son las fuentes de información, y yo creo que queremos asegurarnos que nuestro enfoque es muy claro y abarca, es muy extensivo y que esa información está disponible para poder compararla entre diferentes patógenos. Un ejemplo que se utilizó es la carga del HIV, por ejemplo. Se han realizado diferentes estudios y otras informaciones dice que está también complementada por eh, papers sobre ciertos patógenos, sobre cómo impactan en poblaciones marginales o de rentas bajas. Entonces tenemos un enfoque realmente muy amplio respecto a la gestión de la información que tenemos. Muchas gracias, Matthews, por resaltar estos atributos, porque hay un gran cuerpo de evidencia al respecto, mucho trabajo para desarrollar los criterios, el análisis y el resultado que hoy podemos ver. Espero que hayamos tenido realmente una información muy útil. Es la primera vez que tenemos esta información, este tipo de debate, y esto va a ser algo que va a continuar porque vamos a tener seguramente más patógenos que van a seguir evolucionando en diferentes momentos. Entonces yo creo que a partir de ahora tenemos por primera vez una lista de patógenos que necesitan ser respaldados por vacunación. Sabemos que es difícil, pero hay múltiples plataformas que pueden ayudar, fabricantes, investigadores, donantes y también políticos que hagan que estas vacunas estén disponibles a nivel global. Quiero agradecer nuevamente a los miembros del panel. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento. Gracias, Matthews, y a los otros por el gran trabajo. Y muchas gracias a todos por participar hoy. Y espero que les haya sido muy útil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.